Imaginen despertar una mañana y leer un mensaje directo dirigido al presidente de Estados Unidos que dice algo inquietante: ten cuidado, o podrías ser eliminado tú mismo. No es una frase de una película ni una escena de ficción, es una advertencia real que llega desde Irán en medio de una de las tensiones militares más peligrosas de los últimos años. Lo más impactante es lo que ocurre después. Estados Unidos responde con lo que sus propios funcionarios describen como el bombardeo más intenso contra territorio iraní desde que comenzó este conflicto. El mundo entero observa con preocupación, mientras las amenazas, los ataques y las represalias aumentan minuto a minuto. La pregunta que todos se hacen es la misma. ¿Estamos viendo el inicio de una guerra mucho mayor o estamos frente a una demostración de fuerza destinada a evitarla? Hoy vamos a entender exactamente qué está pasando entre Irán y Estados Unidos. ¿Por qué Trump fue amenazado directamente? ¿Y por qué la respuesta militar podría cambiar el equilibrio del poder en Medio Oriente? Todo comenzó con una advertencia directa desde Teherán. Un alto funcionario de seguridad iraní lanzó un mensaje dirigido al presidente estadounidense Donald Trump, diciéndole que tenga cuidado de no ser eliminado él mismo, una declaración que rápidamente se volvió viral en medios internacionales y que elevó la tensión política a un nivel crítico. Esta advertencia llega en medio de un conflicto que ya llevaba días intensificándose, con ataques, bombardeos y represalias en distintos puntos de la región, mientras ambos países intercambian acusaciones y amenazas cada vez más fuertes. Según reportes internacionales, el conflicto se desató a finales de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra objetivos estratégicos dentro de Irán. El objetivo declarado era frenar el programa nuclear iraní y neutralizar instalaciones militares que Washington considera una amenaza directa para sus aliados en la región. Esos ataques incluyeron bombardeos sobre instalaciones gubernamentales y militares en diferentes ciudades iraníes, marcando una escalada que transformó una tensión diplomática en un enfrentamiento armado directo. En los primeros días del conflicto, los ataques fueron masivos y altamente coordinados, tanto que uno de los bombardeos más impactantes alcanzó zonas cercanas a la residencia del líder supremo iraní, Ali Khamenei, quien murió durante los ataques junto con varios miembros de su familia y altos funcionarios del régimen, un hecho que provocó una enorme conmoción política dentro de Irán y que llevó al país a declarar días de luto nacional. Poco después, el hijo de Khamenei, Mojtaba Khamenei, fue elegido como nuevo líder supremo del país, lo que para muchos analistas representa una señal de continuidad en la línea dura del régimen frente a Estados Unidos y sus aliados. Tras estos ataques, Irán respondió rápidamente con una serie de represalias militares, incluyendo el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses y objetivos estratégicos en varios países del Golfo Pérsico, además de ataques dirigidos a Israel, lo que convirtió el conflicto en una crisis regional que involucra a múltiples actores militares y políticos. Los enfrentamientos también han causado daños en infraestructuras energéticas y en rutas marítimas estratégicas como el Estrecho de Hormuz, uno de los puntos más importantes para el comercio mundial de petróleo, lo que ha generado temores de una crisis energética global si el conflicto continúa escalando. Mientras tanto, el Pentágono ha confirmado que cerca de 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de las operaciones militares en la región. Aunque la mayoría de las lesiones han sido menores, el número refleja la intensidad de los enfrentamientos que se han desarrollado en apenas unos días. En medio de esta situación, el gobierno estadounidense endureció su discurso. El presidente Donald Trump advirtió que si Irán intenta bloquear la exportación de petróleo o atacar intereses estadounidenses, la respuesta militar será mucho más fuerte. Incluso mencionó la posibilidad de golpear con una fuerza 20 veces mayor si el conflicto se intensifica. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense aseguró que los próximos ataques contra objetivos iraníes podrían ser los más intensos desde que comenzó la guerra. Una declaración que confirma que Washington está dispuesto a aumentar la presión militar hasta alcanzar sus objetivos estratégicos en la región. Mientras tanto, Irán insiste en que resistirá el tiempo que sea necesario y ha prometido continuar con sus operaciones militares hasta que Estados Unidos y sus aliados detengan los bombardeos, lo que deja claro que ninguna de las dos potencias parece dispuesta a retroceder en este momento. La situación se vuelve aún más compleja cuando se analiza el impacto global del conflicto. El aumento de las tensiones en Medio Oriente ya ha provocado fluctuaciones en los mercados energéticos, amenazas al comercio marítimo y preocupaciones en gobiernos de todo el mundo que temen una guerra regional de gran escala. Analistas internacionales advierten que este enfrentamiento podría redefinir el equilibrio geopolítico en Medio Oriente, especialmente si otros países o grupos armados aliados de Irán se involucran directamente en el conflicto.
También existe preocupación por la posibilidad de ataques contra infraestructuras estratégicas o incluso contra rutas comerciales vitales para la economía mundial. Mientras tanto, las declaraciones de ambos lados siguen elevando el tono del enfrentamiento. Irán insiste en que no se intimidará ante las amenazas estadounidenses y acusa a Washington de iniciar una agresión injustificada, mientras Estados Unidos afirma que sus acciones son una respuesta preventiva frente a amenazas nucleares y militares que considera inaceptables. En medio de este escenario, la comunidad internacional observa con creciente preocupación. Algunos países llaman a la moderación y a la diplomacia, mientras otros respaldan las acciones militares de sus aliados. Lo cierto es que cada nueva amenaza, cada nuevo ataque y cada nueva declaración pública aumentan el riesgo de que el conflicto escale aún más. Y aquí es donde surge la gran pregunta que millones de personas se hacen en este momento. ¿Estamos presenciando solo una demostración de poder entre dos enemigos históricos o estamos frente al inicio de una guerra mucho más grande que podría cambiar el mapa político y militar del mundo? La respuesta todavía no está clara, pero lo que sí es evidente es que las tensiones entre Irán y Estados Unidos han alcanzado uno de los puntos más peligrosos de las últimas décadas, y cada decisión que se tome en las próximas horas podría marcar el rumbo de este conflicto. Mientras tanto, las advertencias continúan, los bombardeos siguen y el mundo entero permanece atento a lo que pueda suceder después.